Neurociencias cognitivas, unidad 3, pensamiento, lenguaje y representación. Presenta la alumna Membrillo Reyes Michelle. Los temas que se van a ver son lenguaje, afasia y trastorno del pensamiento. Bueno, el lenguaje es el extraordinario sistema que permite a las personas comunicar una ilimitada combinación de ideas utilizando una corriente muy estructurada de sonidos o el lenguaje de los signos de gestos manuales y faciales. El lenguaje es la capacidad para codificar las ideas de señales y debe diferenciarse del pensamiento, la alfabetización y el uso correcto. El diseño del lenguaje se basa en dos componentes, que son la palabra y la gramática. Esto nos quiere decir que el lenguaje es la capacidad para codificar las ideas en señales y debe diferenciarse del pensamiento y la alfabetización. Palabras. Las palabras es la unidad lingüística que comprende sonidos o grafías que tienen un significado específico. Esto nos quiere decir que una palabra es una asociación arbitraria entre un sonido y un significado. El estudio de la palabra abarca cómo el cerebro procesa, produce y comprende estas unidades del lenguaje. Esto nos quiere decir que la producción y la comprensión de la palabra no solo involucra el lenguaje, sino también procesos cognitivos como la memoria, atención y la percepción. Por último, las palabras son esenciales para la comunicación efectiva y están ligadas a la identidad y la experiencia personal. Esto nos quiere decir que la palabra ofrece una comprensión profunda de cómo el cerebro humano maneja el lenguaje, lo que es fundamental para la comunicación y la interacción social. Gramática. Bueno, la gramática es el sistema que especifica cómo las unidades del vocabulario se pueden combinar en palabras, locuciones y oraciones, y cómo el significado de una combinación se puede determinar para los significados de las unidades y la forma en que está dispuesta. Esto nos quiere decir que la gramática es un conjunto de reglas y principios que rigen la estructura de una lengua. Esto incluye la formación de palabras y la estructura de oraciones y la relación entre los elementos lingüísticos. La gramática tiene tres componentes principales, que el primero es la formología, en esta que se ocupa la formación de las palabras y sus estructuras internas, que son las raíces, los prefijos y los sufijos. Después tenemos la sintaxis, que aquí se analiza cómo se combinan las palabras para formar oraciones y que esto incluye el orden de las palabras y la relación entre ellas. Y por último tenemos la fonología, que estudia los sonidos del lenguaje y su organización. Afasias. Bueno, aquí se van a ver 4 tipos de afasias y la primera la afasia de Broca, que esta es un trastorno del lenguaje que resulta del daño del área de la broca ubicada en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Este se caracteriza por las dificultades en la producción del habla, aunque la comprensión del lenguaje suele estar relativamente perseverada. Luego tenemos la afasia de Wernicke, que es un trastorno del lenguaje, que es resultado del daño del Wernicke. Aquí está ubicada en el lóbulo temporal del hemisferio izquierdo del cerebro. Este se caracteriza por las dificultades en la comprensión del lenguaje y la producción de un habla fluido pero sin sentido. Luego tenemos la afasia de conducción. Es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la dificultad para repetir palabras y frases, a pesar de que la comprensión del lenguaje y la producción espontánea puede estar relativamente perseverada. Este tipo de afasia resulta de daños en las conexiones neuronales entre el área de Broca y el área de Wernicke y que principalmente es a través del fascículo arqueado. Luego tenemos la afasia global, que es un trastorno del lenguaje severo, que resulta de un daño extenso en el cerebro, afectando tanto el área de Broca como el área de Wernicke. Esta condición se caracteriza por la pérdida significativa de la capacidad para hablar y comprender el lenguaje. Bueno, primero vamos a ver la afasia de Broca, que es de que inicialmente se pensaba que la afasia de Broca era solo un déficit de producción, dado que la mayoría de los pacientes daban la impresión de la comprensión del habla superficial. Y
los modernos estudios psicolingüísticos han demostrado que las personas que tienen afasia de Broca comprenden las frases cuyo significado puede producirse a partir del significado individual de cada una de las palabras que tienen y con un conocimiento previo cómo funciona el mundo. Aquí esto es de que los pacientes con afasia pueden comprender la primera frase, así como la mayor parte de una conversación superficial, en general basándose en el vocabulario y en el conocimiento general, sin ejercitar capacidades gramaticales. Los síntomas, primero es la dificultad para hablar. Aquí es de que las personas con afasia de Broca pueden tener problemas para formar oraciones completas. Su discurso puede ser lento y laborioso. Después tenemos uso de frases cortas. Aquí es de que tienden a hablar con frases cortas y pueden omitir palabras clave. Son especialmente artículos o preposiciones y verbos. Tenemos después la comprensión perseverada, que aquí a menudo comprenden mejor, que pueden expresar y pueden seguir instrucciones simples y entender preguntas. Y por último tenemos la escritura afectada, es de que aquí puede verse también afectada la escritura y pueden reflejar las mismas dificultades con el habla. En el diagnóstico es de que se van a hacer evaluaciones clínicas. Aquí es de que se realizan pruebas para evaluar la producción del habla, la comprensión y las capacidades de la escritura. Después tenemos imágenes cerebrales. Aquí es de que sería una resonancia magnética en el cual nos puede ayudar a identificar el daño en el área de la broca. Y los tratamientos sería terapia del lenguaje y apoyo emocional. Luego tenemos la afasia de Wernicke, que generalmente está ejecutada por la lesión del sector posterior de la corteza asociativa y es auditiva izquierda, que es el área 22 de Berman. Aunque en los casos graves y persistentes hay afectaciones de la circunvalación temporal y persistente hay afectaciones blanda, profunda. Aquí en los síntomas tenemos primero habla fluida pero sin sentido. Es de que pueden hablar con un ritmo normal y usar oraciones largas, pero su discurso a menudo carece de significados, que pueden usar palabras incorrectas o inventadas. Después tenemos las dificultades en la comprensión. Aquí es de que tienen problemas para entender lo que otros dicen o lo que pueden llevar a respuestas inapropiadas en conversaciones. Y por último es poca conciencia del problema. Aquí es de que a menudo son conscientes de sus dificultades con el lenguaje y lo que puede hacer es de que no busquen ayuda. En el diagnóstico tenemos la evaluación clínica, es de que se lleva a cabo pruebas para evaluar la producción del habla y la comprensión del lenguaje. Después tenemos imágenes cerebrales, que también serían las resonancias magnéticas, que nos pueden ayudar a identificar el daño del área del Wernicke. Y el tratamiento sería terapia del lenguaje. Aquí son ejercicios de práctica y estrategias de comunicación. Y por último sería el apoyo emocional. Afasia de conducción. Bueno, aquí es de que los pacientes con afasia de conducción comprenden frases sencillas y tienen un habla intangible, pero al igual que los padecen de afasia de Broca o Wernicke, no pueden repetir las frases de manera literaria y no pueden unir fonemas o de manera eficaz, y esto por lo tanto produce muchas paráfrasis fonémicas y no pueden nombrar con facilidad imágenes y objetos, terapia conocida como denominación por confrontación. Esto nos quiere decir que la producción del habla y la comprensión auditiva están menos afectadas que en la afasia de conducción o que en los otros dos tipos de afasia. Aquí los síntomas son de que primero tenemos la dificultad para repetir, es de que tienen problemas significativos para repetir palabras o frases, a menudo omitiendo o modificando sonidos. Después tenemos habla espontánea fluida, es de que pueden hablar de manera fluida y con vocabularios adecuados, pero sus oraciones pueden contener errores o palabras incorrectas. Después tenemos la comprensión relativa intacta. Su capacidad para entender el lenguaje hablado es generalmente bueno, aunque pueden tener dificultades en la comprensión de frases complejas. Y por último, conciencia del problema. A menudo son conscientes de sus dificultades al intentar repetir, lo que puede generar frustración.
En diagnósticos sería hacer una evaluación clínica, que se realizan pruebas para evaluar la capacidad de repetición, producción del habla y la comprensión del lenguaje. Después tenemos las imágenes cerebrales, que aquí la resonancia magnética puede ayudar a identificar el daño en las áreas relevantes del cerebro. Y los tratamientos serían terapia del lenguaje, que son ejercicios específicos de las técnicas y de la compensación. Y por último sería entrenamiento del lenguaje, no, entrenamiento de estrategias de comunicación. En esto se puede enseñar métodos alternativos para facilitar la comunicación. Y por último tenemos la afasia global. Aquí los sujetos de afasias globales han perdido completamente la capacidad de comprender el lenguaje y formular el habla y repetir frases, por tanto en una combinación de las manifestaciones de la afasia Broca-Wernicke y de conducción. Los síntomas son dificultad extrema para hablar, que son las personas con afasia global pueden ser incapaces de producir palabras o frases coherentes. Aquí también tenemos la comprensión severamente afectada, que ellos tienen grandes dificultades para entender el lenguaje hablado y escrito, lo que se limita su capacidad para seguir conversaciones o instrucciones. Luego, poca o ninguna capacidad de repetición. Aquí es de que la habilidad para repetir palabras o frases también están significativamente comprometidas. Y por último, tenemos comportamiento no verbal, que puede ser gestos o expresiones faciales para intentar comunicarse, pero la comunicación verbal es muy limitada. En el diagnóstico tenemos evaluación clínica, es de que aquí se realizan pruebas para evaluar la producción del habla, la comprensión y la capacidad de repetición. Después tenemos imágenes cerebrales, que aquí encontramos la resonancia magnética o la tomografía computarizada, en los que nos puede ayudar a identificar el daño cerebral. En los tratamientos tenemos terapia del lenguaje, aquí es de que pueden desarrollar estrategias de comunicación y mejorar el tipo de capacidad de expresión. Y por último, el apoyo emocional. Trastornos de pensamiento. Bueno, los trastornos de pensamiento son condiciones que afectan la forma en que una persona procesa, organiza y expresa los pensamientos. Y en sus trastornos, aquí tenemos los tipos de trastornos de pensamientos, que tenemos primero el trastorno espectro esquizofrénico, que esto nos incluye la esquizofrenia y otros trastornos relacionados. En este se caracteriza por delirios, alucinaciones y un pensamiento desorganizado. Después tenemos trastorno del estado de ánimo, que aquí entra la depresión y el trastorno bipolar, en el que puede llevar alternaciones de los pensamientos. Y tenemos el trastorno de ansiedad, que aquí los trastornos de ansiedad pueden ser provocados por pensamientos intrusivos y catastróficos. Un ejemplo es el trastorno obsesivo compulsivo. Y por último tenemos los trastornos neurocognitivos, que aquí incluyen condiciones como la demencia y los delirios. Bueno, los síntomas es de que los delirios carecen firmes, sostenidas, que no se basan en la realidad. En las alucinaciones son las percepciones de cosas que no están presentes, por ejemplo, cuando escuchan voces. Después tenemos desorganizaciones del pensamiento, en las de que tienes dificultades para seguir un hilo lógico en las conversaciones. Y por último, las dificultades en la toma de decisiones, que son problemas para evaluar opciones y tomar decisiones claras. En causas y tratamientos, las causas son factores biológicos, que aquí encontramos la genética, los equilibrios químicos en el cerebro y lesiones cerebrales. Luego tenemos los factores psicológicos, que está el estrés, traumas del pasado y experiencias de la vida. Y por último, factores ambientales, que son usos de sustancias, infecciones y condiciones de vida. En el tratamiento tenemos la psicoterapia, que son terapias como la terapia cognitivo-conductual, en la cual puede ser efectiva. También están los medicamentos, que son antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos según el diagnóstico. Y por último son las intervenciones psicosociales, que son el apoyo social, rehabilitación y grupo de apoyo. En conclusión, es de que los trastornos de pensamiento son complejos y pueden requerir un enfoque multidisciplinario para su diagnóstico y su tratamiento. Gracias por su atención.